Estamos muy contentos con esta serie que estamos comenzando hoy. La serie lleva por título Los Nombres de Dios, ¿ok? Y vamos a tomar varios domingos para profundizar acerca de lo que la Biblia habla acerca de estos nombres. ¿Por qué sería tan importante? Y más o menos hoy voy a introducir un poco. ¿Por qué sería tan importante estudiarlos? ¿Por qué sería tan importante saber de qué se tratan estos nombres? Y en la primera predicación del año yo les decía que Dios había hablado, nos había hablado de que este iba a ser un año para conocer más a Dios. Que este iba a ser un año donde la iglesia, Presencia Viva, iba a crecer en el conocimiento de Dios. No sé cuántos les pone contento eso, pero a mí me pone muy contento. Dios nos va a permitir conocerlos más y quiero hacer ese paréntesis. Es imposible, familia, imposible que conozcamos a Dios a menos que Él quiera revelarse. Ningún hombre puede conocer a Dios por sus propios medios. Miren, la filosofía, hay tantas líneas de la filosofía que han intentado describir, entender, comprender el universo, la creación, Dios, si existe, si no existe. Y la mente humana no tiene esa capacidad. Pero hoy podemos conocer a Dios porque Dios ha decidido revelarse. Porque Dios nos dejó su palabra, Dios nos dejó cosas escritas con el propósito de revelar a nuestro corazón, a nuestra vida, quién es Él. Porque hay aspectos de su naturaleza que nuestra mente no entiende. Por ejemplo, su eternidad. Y el hombre por mucho tiempo se ha preguntado, pero bueno, Dios, ¿cuándo nació Dios? ¿Quién creó a Dios? Porque es difícil comprender que Dios es, que siempre ha sido, que Él no fue creado, Él no nació, siempre es. Ese concepto en nuestra mente no entra. No, pero es que tiene que haber tenido un principio. No, Él creó el principio de todo, Él creó nada existía, Él existía antes de que todo existiera. O sea, Él creó la materia, el tiempo, el espacio, pero nada de eso había. Cuando nada había, estaba Él. Pero es un concepto que uno queda como, nuestra mente es limitada. Nuestra mente es limitada, pero Dios, en su eterno amor, se ha querido revelar. Y lo que tenemos en la Biblia, lo que usted ha podido conocer de Dios hasta hoy, es porque Dios le ha placido revelarse a su vida. Aspectos como la Trinidad. Trate de explicarle la Trinidad a un niño y ahí usted ve que queda listo. Ya uno, y estaba preguntándome, pero ¿cómo es eso? Trate de explicarle, pero bueno, sí, son tres, o sea, es un solo Dios, pero son tres personas, pero siguen siendo uno. Y son aspectos que hay algunas cosas, y esto lo he dicho otras veces, hay algunas cosas que recibimos por fe. Hay algunas cosas que creemos por fe, no porque las comprendamos totalmente, sino porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que lo que allí está escrito es verdad. Aunque mi mente no lo comprenda, aspectos como la soberanía, la omnipresencia, la omnisciencia, que Él es todopoderoso. Y muchas de estas cosas que encontramos en su palabra, que el hombre no puede descubrir por sí solo, que necesitamos y damos gracias a Dios que Él ha tomado la iniciativa de revelarse, de que Él ha tomado, y los nombres de Dios tienen ese propósito. Fue que Dios, no que el hombre descubrió algo, no. Fue que Dios en algunos momentos determinados decidió revelarse a algunos hombres en la Biblia y se reveló en un tiempo, en un momento, con un nombre específico que hablaba de un atributo o de una característica de su corazón. Y Pablo, miren cómo lo veía Pablo, Efesios 1 del 17 al 18. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de ¿qué? Y de revelación para que lo conozcan mejor. Otra vez, no podemos conocer a Dios a menos que tengamos de parte de Dios espíritu de sabiduría y de revelación. Todo el que no tiene al Espíritu Santo no puede conocer a Dios. No puede. No tiene la capacidad. Tiene que haber recibido
en su vida el Espíritu y ya Dios, a través de su Espíritu, empieza a revelarse a nuestra vida. Y sigue Pablo, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo. Y ahí sigue hablando, usted después lo puede seguir. Y es Pablo diciendo, miren, hay tantas cosas que tienen que conocer, que la única manera de que eso suceda es que Dios les abra el entendimiento. La única manera es que Dios ilumine su corazón. La única manera es que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Y por qué comienzo con esto? Porque esta serie no se trata de aprendernos nombres de memoria. Esta serie tiene el propósito de que conozcamos más a Dios. No se trata de cuántos nombres ahora me sé y cuántos no me sé, sino realmente entrar en la Biblia para crecer en el conocimiento de Dios. Aspectos que podrían sonar simples, pero que no comprendemos del todo. Por ejemplo, el amor de Dios. El amor de Dios es algo que no comprendemos del todo. Es difícil porque no estamos acostumbrados a un amor incondicional. Y siempre pensamos que el amor de Dios está condicionado a ciertas cosas de mi parte. Pero cuando no lo comprendo, Pablo, ahí mismo en Efesios capítulo 3, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, y le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezcas a ustedes, ¿en dónde? En lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y parece que Pablo estuviese contradiciéndose, porque dice, quiero que conozcan el amor que sobrepasa su conocimiento. Sí, y por eso y me gusta este pasaje, porque él dice, por eso me arrodillo. Yo me arrodillo y clamo a Dios para que el Espíritu Santo les permita comprender algo que suena tan elemental, tan básico, como que sí, yo sé que Dios me ama. No sabes. Porque Pablo dice, cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios. Quizás has conocido algo del amor de Dios, pero no tienes ni idea. No tienes ni idea de cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Y Dios decidió, a través de su palabra, en tiempos determinados, revelarse a su pueblo, revelarse a ciertos hombres. Y hoy tenemos la dicha de contar con esa recopilación de escritos y de libros que podemos tener en la Biblia para poder conocerle mejor. Si no, sería imposible. Porque en español, la palabra Dios no dice mucho. Usted sabe quién es Dios. Dios es Dios. Y ahí quedamos. Una palabra de 4 letras no dice. Entonces, precisamente Dios empezó a revelarse con diferentes nombres, de diferentes maneras. En Isaías 52:6 hay una profecía que dice, pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegará a conocer mi poder. Entonces, por fin mi pueblo reconocerá que yo soy quien le habla. ¿Se acuerdan cuando Moisés le preguntó a Dios, y si me preguntan de parte de quién vengo, ¿qué les voy a decir? Yo soy. Yo sé que tú eres, pero ¿cómo te llamas? Está bien, qué chévere, yo también soy. Yo soy Moisés, tú eres. ¿Verdad? Es como, ajá, sí, yo soy Moisés. Empecemos de nuevo, Dios. Yo soy Moisés. Tú, yo soy. Yo soy. Diles así, yo soy, me ha enviado a ustedes. Era como, yo entiendo ya a Moisés, envía a otro, Señor. Mejor no me metas a mí en este problema. Pero Dios ha prometido, esta profecía
se cumplió, ya lo vamos a ver al final, se cumplió en Cristo. Y hoy la iglesia tiene la dicha de conocer el nombre de Dios, de conocer qué significa el nombre de Dios. Yo creo que para cada situación que estás enfrentando en tu vida y que enfrentarás en el futuro, hay un nombre de Dios al que te puedes aferrar. Creo que hay un aspecto de Dios que quizás no conoces, que estás necesitando conocer en la situación que estás viviendo hoy. Algo que quizás no habías oído, que no has visto, porque otra vez no lo podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Y no se trata de complicarnos la vida. Y ahora voy a orar, y ahora, ¿qué nombre uso? No se trata de eso. Que yo voy a orar por sanidad. ¿Cómo es que era? ¿Cómo es que era? No se trata de eso. Dios es Dios, y me gustó como Ana lo dijo en el discipulado. Él es nuestro Padre. Se trata de comprender aspectos del carácter de Dios, del corazón de Dios, conocer más a Dios a través de estos nombres para poder acercarnos conociendo. Yo sé que tú eres sanador. Se me olvidó cómo era el nombre, pero tú eres sanador. Sí, y lo veo en tu palabra y lo entiendo y quiero aferrarme a eso en algunos momentos de mi vida. Así que quiero que entremos, hoy vamos a usar muchos versículos, pero solo 2 puntos. Entremos en el primer punto, los nombres. En la Biblia los nombres eran muy importantes. En la mentalidad judía los nombres tenían mucha relevancia, mucha importancia. No es como los venezolanos, ¿verdad? Que ¿cómo se llama el papá? ¿Cómo se llama la mamá? Unamos los nombres, ¡pum! Ya salió el nombre del hijo. Sí, se han visto, ¿verdad? Eso es una práctica muy venezolana, ¿verdad? Mi hermana se llama Yoneisa, porque mi mamá se llamaba Oneida y mi papá se llamaba Isaac. Oneisa, y le pusieron una Y ahí, listo, salió el nombre. Uno no se pone a pensar en qué significa este nombre, no. Unamos aquí, que rima con el apellido, lo que sea. Pero es importante que entendamos la relevancia que tiene en la Biblia y por qué vamos a estudiar estos nombres. Porque los nombres en la Biblia denotan asignación, carácter, propósito. Mire, en la historia judía, algunos de ellos no le ponían nombre a sus hijos hasta que cumplían los 2 años. Porque necesitaban ver cómo era su carácter, su personalidad, para darles un nombre que otra vez, con esta mentalidad, que denote asignación, carácter y propósito. Por eso Dios se dio a la tarea varias veces en la Biblia a cambiarle el nombre a ciertas personas. O cuando iban a nacer un hijo, lo llamarás de tal. No es el nombre que tú quieras. Este será porque va a tener una asignación, va a tener un propósito específico. Y así son los nombres en la Biblia. Y usted va a ver, por ejemplo, no me acuerdo el nombre ahorita, en la historia cuando David va a la casa, es que no me acuerdo el nombre de él. Pero bueno, les pide pan y este hombre les dice, no les voy a dar nada. Y David se molesta y lo iba a acabar y sale. Y la hija le dice, mi padre ha actuado de acuerdo a su nombre. Su nombre significa necio. Y ha actuado mi padre ha hecho honor a su nombre, necio. O sea, porque para ellos los nombres significaba, y las madres ponían los nombres así: le pondré a mi hijo tal porque en dolor lo he tenido. Le pondré a mi hijo tal porque Dios ha defendido mi causa, con su significado, y así eran los nombres. En la Biblia vamos a encontrar 72 nombres de Dios. No los vamos a estudiar todos porque si no acabamos este año, pero vamos a estudiar los que considero más relevantes, más importantes. Pero en la Biblia vas a encontrar 72 nombres de Dios, 72 formas en las que Dios se reveló. Y otra vez, es el mismo Dios. No son dioses distintos. Es un solo Dios. Es un solo creador. Uno que hace todas las cosas. Y para mí quizás es más fácil, o quizás para que lo podamos comprender un poco más. Usted como persona
tiene distintos nombres o distintos roles. ¿Sí? Lenín es papá, pero no es mi papá. ¿Es el papá de quién? Para Lenín y para Estefanía, ¿cómo conocen a Lenín? Como su papá, pero no es el papá de Katiuska. De Katiuska es casi. A veces quiere ser el papá, pero no lo es. Es su esposo, es un rol distinto. Es un rol, entonces, para ella él es Lenín, mi esposo. Para él es Lenín, sigue siendo el mismo Lenín, pero es su papá. Es mecánico, además muy bueno, por si acaso, publicidad. Es Lenín, mecánico, o sea, a los que él atiende no lo conocen como Lenín papá, como Lenín esposo, lo conocen como Lenín el mecánico. Entonces, nosotros somos gente finita, limitada. Imagínense lo que Dios quiso revelar a través de estos nombres. Sí, a través de lo que Dios quería mostrar. Y otra vez, se trata de eso. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta serie. ¿Por qué es tan importante conocer algunos de estos nombres para acercarnos a aspectos de Dios que quizás no conocemos? Para saber cosas de Dios que quizás hasta este momento no sabíamos que para nosotros posiblemente Dios es el creador, pero no entendemos su soberanía, pero no entendemos que Él gobierna todo, pero no entendemos que Él está por encima de todo, que nada se escapa de sus manos. Hay algunos aspectos en los que tenemos que ir trabajando y comprendiendo por medio de la palabra de Dios. Los nombres son tan importantes que Dios, Él mismo, se dio la tarea de revelarse a través de nombres. Dios mismo se dio la tarea de revelarse a su pueblo a través de nombres, para que comprendiera la persona que estaba recibiendo esa revelación de qué se trataba. Porque otra vez, para ellos los nombres eran muy importantes. No era solo un título, no era solo cómo llamar a algo, no era solo cómo llamar a alguien, sino que daban propósito, denotaban asignación, pero sobre todo hablaban del carácter. Y vamos a ver aspectos del carácter de Dios a través de estos nombres que nos van a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. Así que yo estoy realmente emocionado con esta serie. Creo que Dios nos va a permitir crecer mucho en nuestra relación con Él, en nuestra comunión con Él, en nuestro entendimiento de Él. Y no vamos a alcanzar a conocer totalmente a Dios en toda nuestra vida. O sea, Dios, yo siempre, por aquí no hago filo, ¿verdad? Miren, mi suegra tiene 40 años de ministerio, ¿verdad? Más de 40 años de ministerio. Y es una mujer que lee la Biblia, es una mujer, damos testimonio de eso. Ella conoce mucho de Dios. Pero yo le voy a decir, imagínense que la pared de esquina a esquina es Dios. Y ella con 40 años de ministerio ha conocido esto de Dios. ¿Me estoy explicando? Dios es inmenso. Yo creo que por eso Dios creó la eternidad. Vamos a pasar la eternidad conociendo a Dios, amando a Dios, asombrándonos con lo que Dios es. Porque el hombre tiene esta tendencia que quiere conocer algo y conocerlo por completo, ¿verdad? Conocer por completo algo. A Dios no vamos a poder conocerlo por completo, pero en la medida que lo conocemos, y esto es lo que me encanta, en la medida que lo conocemos, lo vamos a amar más. En la medida que lo conocemos, no vamos a poner peros cuando Dios nos hable y nos pida algo. En la medida que lo conocemos, vamos a rendir más nuestra vida delante de Él. Se van a romper de nuestra vida todo orgullo, altivez, todo lo que esté impidiendo que la presencia de Dios o la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Entonces, número 2, ¿qué hay entonces de diferente con los nombres de Dios y por qué los tenemos que revisar y por qué los vamos a estudiar en este tiempo? Pero antes de ver algunos textos, quiero compartirte algo que ha estado en mi corazón desde hace varias semanas. Yo creo que tenemos que pedirle a Dios humildad para acercarnos a la Biblia. Sobre todo los que tenemos varios años en el Evangelio, sobre todo los que tenemos varios años. Miren,
yo no voy a hablar de usted, voy a hablar de mí. Yo he abierto la Biblia en Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Esta historia ya me la sé. Y después Lucas 18, la parábola de la viuda y el juez injusto. Esta historia ya me la sé. Y un día el Señor me hizo dar cuenta como, ¿y a ti qué te pasa? ¿Tú quién te crees? Necesitamos humildad. Porque aunque es una historia que me sé, Dios puede usarla cada vez para hablarme algo diferente, para edificarme de una manera diferente. A lo mejor algunos de ustedes, porque tienen más años en el cristianismo, ya conocen los nombres de Dios, pero acerquémonos con humildad. Ya saben quién es Jireh, Rafa, Elohim, Adonai, ya saben de dónde viene la palabra griega, hebrea, la base, pero no se trata de eso. Se trata de que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y cada vez que nos acercamos a ella, leyendo lo mismo que hemos leído por años, Dios va a edificar nuestra vida, va a transformar nuestro corazón y va a hablarnos. Dios ha utilizado sus nombres para darse a conocer a su pueblo. Debido a nuestro desconocimiento de Dios y nuestra incapacidad de conocerle por nuestros propios medios, Él utiliza esta herramienta para mostrar su naturaleza, su carácter y los beneficios que tenemos en una relación con Él. Dios utilizó los nombres para mostrar estas tres cosas, para revelar estas tres cosas: naturaleza, carácter y beneficios. Y vamos a ir viendo en los próximos domingos, nombre a nombre, todas esas cosas, de qué parte de la naturaleza de Dios habla, qué parte del carácter de Dios vamos a conocer y cuál es el beneficio que hay en esta relación que quizás no conozco. Lo que hablaba Pablo en el capítulo 1, y que Dios les abre el entendimiento para que sepan cuál es la herencia que tienen, cuál es la riqueza de la gloriosa herencia que tienen en Cristo Jesús. Cada nombre revela un poco más de quién es Dios. Y vamos a ir viéndolos. Y lo que podemos esperar de Él y de nuestra relación con Él. Nos muestra quién es Él y lo que podemos esperar de Él. Y lo que podemos esperar en nuestra relación con Él a través de lo que Él mismo ha revelado. Así que yo creo que este estudio nos va a llevar a un nivel mucho más profundo, a un conocimiento de Dios más profundo, de su carácter, de sus atributos, de su corazón. Porque un solo nombre no nos permitiría conocer totalmente a Dios. Dios como nombre solamente no nos da la dimensión completa. Y quiero leerte algunos pasajes que creo que son muy importantes. Escogí algunos, pero la Biblia está lleno de... Usted va a encontrar muchas veces esta expresión: el nombre de Dios. ¿Ok? Y en uno de los domingos vamos a dedicarnos al nombre YHWH, de dónde viene, por qué le decimos Jehová, Yahweh. Todos esos vamos a entenderlo para acercarnos más al corazón de lo que Dios quiso revelar cuando reveló su nombre. ¿Por qué Dios tuvo que hacer esto? Ya vamos a entrar en los pasajes. ¿Por qué Dios tuvo que hacer esto? Miren, el pueblo de Israel había recibido el nombre de Dios. Habían recibido. De hecho, los copistas, que eran los encargados de transcribir los libros, porque en ese tiempo se escribía en pergamino, se escribía en papiro, que eran materiales que se descomponían, que eran materiales que lo que se escribía con el tiempo se borraba. Entonces habían personas que tenían la tarea de transcribir. Ese era su trabajo. Todo lo que estaba escrito en un libro lo volvían a escribir de nuevo en otro para que no se perdiera por el tiempo. Y eso fue lo que Dios utilizó para preservar la Biblia hasta hoy. ¿Sí? Hoy ya no nos pasa porque todo está en digital y ya no es papiro, ya las hojas duran un poquito más. Pero en ese momento, había tanto temor por el nombre de Dios que los copistas
cada vez que iban a escribir Dios, cambiaban de pluma. No querían escribir el nombre con lo mismo que venían escribiendo todo lo demás. Y cada vez cambiaban, porque para ellos este nombre es distinto, este nombre es sagrado, es algo importante. Históricamente, el pueblo de Israel perdió el nombre de Dios. ¿Ok? De eso lo vamos a comprender cuando hablemos de YHWH. Históricamente perdieron el nombre de Dios, pero sobre todo perdieron el significado del nombre. Perdieron el propósito de lo que realmente significaba el nombre de Dios para el primer hombre al que se le reveló, que fue a Moisés, como nombre, como cuando le dijo, yo soy es el que soy, ¿ok? Entonces vamos a ver algunos pasajes. Salmo 21 dice, que el Señor te responda cuando estés angustiado y que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Ahí hay un nombre, dice el nombre de Dios de Jacob. Y esta expresión la vamos a encontrar varias veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, como algo relevante, el nombre de Dios, el nombre de Dios. Y después en el Nuevo Testamento se va a encontrar a Cristo diciendo, todo lo que pidan en mi nombre. Y otra vez vamos a encontrar toda esta relevancia en la Biblia. Salmo 8:9 dice, oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Cuando se nos revela, cuando entendemos la verdadera relevancia del nombre de Dios, cuando empezamos a comprender todos estos nombres que está hablando del mismo Dios y empezamos a ampliar un poco nuestro entendimiento, vamos a poder llegar a esta expresión de decir, Dios, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Vamos a poder cantar, familia, vamos a poder decir, nada se compara a ti, pero lo vamos a decir no porque se lo escuchamos a alguien más, sino porque en la medida que Dios nos está revelando, vamos a decir, wow. En verdad, Dios, nada hay que se pueda comparar contigo. Nadie más puede hacer todo lo que tú haces. Nadie más puede alcanzar ese nivel. Nadie más puede estar a tu altura. Solo tú eres el único Dios verdadero. Y los apóstoles y los hombres de Dios en la Biblia tenían esta revelación en su corazón. Tenían este entendimiento. Salmos 9:10, otros, en ti confían los que conocen tu nombre. Porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. En ti confían. Miren, familia, muchas veces estamos poniendo nuestra confianza en otras cosas porque no hemos conocido el nombre de Dios. Porque no hemos conocido que Dios tiene la fuerza, tiene el poder, tiene la magnitud, tiene la magnificencia para confiar en Él en cualquier aspecto de nuestra vida. En cualquier aspecto de nuestra vida podemos confiar en Él. Pero me gusta como la Biblia lo dice, en ti confían los que conocen tu nombre. No solo los que han oído, porque vamos a ir viéndolo en los próximos domingos también, pero el término conocer, usted sabe que en el hebreo hay 22 verbos diferentes para la palabra conocimiento. ¿Por qué? Porque no es solo oír, no es solo saber, es poder tener conocimiento profundo. Esa palabra de o sea, ¿cuántos conocen a mi esposa? Levanten la mano. ¿Cuántos conocen a Ana? ¿Sí? ¿Su mamá conoce a Ana más que ustedes o no? Yo conozco a Ana de manera distinta a la que nos conocen ustedes. Son profundidades diferentes de conocimiento. ¿Sí? Entonces no se trata solo de saber el nombre, se trata de conocer, de profundizar y de abrazar lo que Dios dice acerca de Él mismo. El Salmo 25:11 otra vez, por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. Salmo 86:11, después lo pueden ver en YouTube y anotar, pero ahorita voy a usar varios pasajes. Solo quiero mostrarles que esta expresión aparece
muchas veces, y no puse todos los versículos, muchas veces aparece en la Biblia el nombre de Dios, el nombre de Dios. No lo puse ahí, pero el Salmo 20 también dice, estos confían en caballos, aquellos confían en carros, pero nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. Otra vez es la misma expresión, es en la medida que conocemos el significado del nombre de Dios, lo que realmente debería significar en nuestra vida. Podemos confiar en Él, podemos acercarnos a Él con mayor libertad. Salmo 86:11, instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Es un nombre, Dios. Lo que pasa es que otra vez en nuestra cultura está, todo el mundo usa la palabra para cualquier cosa. Pero el nombre de Dios debería, cuando lo comprendes, debería causar temor reverente en tu vida. Debería causar esa sensación, ese temor reverente. Dios es Dios, no es cualquiera, es Dios. Dios, el Dios que me ve, el Dios que me ayuda, el Dios que me protege, el Dios que me sana, el Dios que me libera, el Dios que me disciplina, el Dios que me corrige. El Dios que me instruye, el Dios que me enseña, todo eso es el mismo Dios. Y Dios se ha revelado de distintas maneras a través de distintos tiempos y lo vamos a poder profundizar. Salmo 96:8, tributen al Señor la gloria que merece su nombre. ¿Cuánta gloria creen que merece el nombre de Dios? Depende. Depende de cuánto usted conozca del nombre de Dios. Y le vamos a dar la gloria a Dios de acuerdo a lo que nosotros pensamos que Dios, bueno, yo le doy gracias a Dios porque, bueno, Él protege a mi familia. No, Él hace más que eso. Él es más que el protector de tu familia. Él es más que el sanador de tu dolencia. Él es más que eso. Salmo 124:8, nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Proverbios 18:10, el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. Así que vamos a poder profundizar y por eso vamos a dedicar domingo a domingo a un solo nombre. A un solo nombre y vamos a poder ver en la Biblia el significado y la naturaleza que Dios quiso revelar y cómo eso beneficia su vida. Porque eso es para nosotros hoy también. Por eso Dios lo dejó en la Biblia, por eso está escrito en la Biblia, porque también es para nosotros hoy. Miren, esto es tan sagrado, familia, es tan importante que Dios le prohibió a Israel usar su nombre a la ligera. En vano. Éxodo 27, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. No era cualquier cosa. Lo que Dios les estaba revelando era tan importante que le dijo al pueblo de Israel, tienen prohibido usar mi nombre para cualquier cosa. Como se les ocurra, a la ligera. Tienen prohibido, no daré por inocente. Esto era, miren, y para Israel, y tenían prohibido jurar, como tenían prohibido, que es lo que Jesús después dice, ¿verdad? Jesús dice, ustedes dicen que está prohibido jurar por Dios, pero juran, pero que no pasa nada si juran por la ofrenda del templo. Y Dios dice, o sea, Dios no es solo Dios, Dios es el Dios también de eso, es el mismo Dios del templo, es el mismo Dios de las ofrendas. Y ahí está, vemos todo eso. Entonces, en Juan 17:4, quiero cerrar con esto para que podamos comprender, porque otra vez, no quiero que nos vayamos por los lados que no son. Esto no se trata de que ahora empecemos a hablar en hebreo, en griego, de verdad, de que ahora empecemos a orar y si usted ora así, no necesito que esté mal, pero no es el motivo, no es
Dios no reveló su nombre para que ahora tú digas Jehová Jireh, Jehová Sabaoth, Jehová Makadech y que lo agregues a tu lenguaje de oración. No es el objetivo. El objetivo es que conozcas que Dios es proveedor y clames a tu Dios, a tu Padre por provisión, porque Él se ha manifestado como un Dios proveedor. En Juan 17:4 vamos a encontrar una expresión de Jesucristo. Jesucristo está orando por sus discípulos, está orándole al Padre y dice esto: yo, Dios, te he glorificado en la tierra, he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Pero hasta hasta Juan 17, Jesús no había ido a la cruz. Sin embargo, él dice que había acabado la obra que el Padre le había encomendado. La cruz formaba parte del plan de Dios. La cruz era necesaria. Sin el sacrificio de Cristo no tendríamos redención, propiciación, acceso a la santificación. Todas estas cosas que son producto de la cruz. Pero Él vino a más que eso. Y ahí en el versículo 6 lo dice: a los que me diste del mundo les he revelado tu nombre. Porque Israel había perdido totalmente el rumbo y había olvidado qué significaba realmente el nombre de Dios. Y Jesús es la expresión, dicho por él mismo, del nombre de Dios en la tierra. ¿Qué mostró Jesús? Que Dios sana. ¿Qué mostró Jesús? Que Dios liberta, que Dios ama. Que Dios tiene misericordia del afligido, que Dios levanta, que Dios anima, que Dios puede tomar lo vil y lo menospreciado del mundo y levantarlo para avergonzar a los sabios. Todo eso lo vino a mostrar Jesús y le dice a su Padre, a sus discípulos: a los que del mundo me diste, les he revelado tu nombre. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Jesús vino a manifestar el nombre de Dios, a manifestarles a ese pueblo y al mundo por medio de la predicación de los apóstoles, a manifestar, Dios, sí, es el creador de todo, pero quiero que sepa que es un Dios que se ha acercado a ustedes por medio de Cristo. Es un Dios que no está lejos ni es ajeno a lo que tú has experimentado. Él ha enviado provisión, su propio Hijo, el Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne. Lo que leía Lenín hace rato, el Verbo se hizo carne, tomó forma de hombre para obrar eterna salvación para todos los que creen y para mostrarle al mundo que Dios no es solamente creador, no es ese Dios que tenía la gente en la mente hasta ese momento, un Dios solo castigador, no es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios que sana, es un Dios que liberta, es un Dios que transforma, es un Dios para el cual no hay nada imposible. ¿Saben que eran imposibles muchas cosas en el tiempo de Jesús, así como lo sigue siendo hoy? Pero Jesús demostró que para Dios no hay nada imposible. A través de lo que Él reveló del nombre. Y esta es una de mis oraciones favoritas de Jesús. A los que del mundo me diste, les he revelado. Otras versiones dice: a los que del mundo me diste, les he mostrado quién eres. En otras versiones, es lo que significa. Les he revelado tu nombre, les he mostrado quién eres realmente. Ya no solo te conocen por nombre, ya saben cómo eres, ya saben quién eres. ¿Se acuerdan de Job? De oídas te había oído, ¿sí? Pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco realmente. Y yo creo que eso es lo que va a generar esta serie en nuestro corazón. Termino con este versículo, Filipenses 2, lo leíamos ahorita. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo
en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. Así que no se trata de aprendernos nombres nuevos. Se trata de conocer el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. A través de estos nombres poder conocer más a Dios, ese Dios que Jesucristo mismo vino a revelar, porque era Dios hecho carne, era el mismo Dios revelándose a la humanidad. Y me encanta para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos, quiero que sepan, en el cielo, los ángeles, los querubines, los serafines y todo lo que termine en ines que no conozcamos por allá, se arrodillan. Debajo de la tierra, familia. A veces tenemos esta imagen, ¿verdad? De el angelito y el diablito, y como quiero que sepas bíblicamente, los demonios se arrodillan ante Cristo. El diablo se arrodilla, toda rodilla se dobla ante el nombre de Cristo. Toda. Todo. Es lo que la Biblia dice. Cuando está hablando y dice, ustedes creen en Dios, bien hacen. Los demonios también creen y tiemblan. Hay algunos creyentes que no tiemblan delante de Dios, y los demonios tiemblan. Los demonios se arrodillan. Y hay algunos creyentes que no les parece importante quizás arrodillarse, pero toda rodilla se doblará. Y Cristo ha recibido el nombre que es sobre todo. Por eso oramos en el nombre de Jesucristo. Por eso clamamos, por eso pedimos en el nombre de Jesucristo. Es el nombre que es sobre todo nombre. Pero vamos a poder acercarnos al corazón de Dios. Y vamos a poder crecer en nuestra comunión con Dios al conocer